Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 647. Preparándose para la guerra. ¿Tus propios Swords y Ways?, preguntó Sylvester, con cara de desconcierto. ¿Qué quieres decir? ¿De dónde viene esto? Le expliqué mi proceso de pensamiento, pero ni siquiera eso pareció ayudar. De acuerdo, dijo con la cabeza entre las manos, entiendo que quieras guiarla hasta allí con herramientas mágicas, pero ¿no requieren una plétora de elementos y aún más maná para funcionar? Y no olvides que partirás hacia la soberanía al final de la primavera. ¿Quién va a alimentarlos cuando te hayas ido? Apuesto a que atacará durante la plegaria de primavera, pero es solo una corazonada. No tengo ninguna prueba. Las herramientas mágicas que quería fabricar no requerirían tanto maná como Swords y Ways, ya que no tendrían tanto trabajo, pero ¿quién las mantendría en mi ausencia? Proteger el templo era importante, pero muy poca gente tenía el elemento oscuridad, y el ducado no tendría maná de sobra una vez que yo me hubiera ido. No era razonable esperar que suministraran las herramientas en un futuro previsible. Por no mencionar, continuó Sylvester, ¿crees sinceramente que mi cautelosa hermana mayor seguiría unas extrañas herramientas mágicas? Incluso a mí me parecerían sospechosas. No se lo pensará dos veces, créeme. Swords y Ways son adorables. Eso realmente no importa. Solo verlos en el templo va a despertar sospechas. ¿No sería más efectivo que los guardias llevaran amuletos? Di una palmada y exclamé, ya lo tengo. En otras palabras, debería hacer versiones preparadas para el combate de Swords y Ways que puedan luchar con los guardias. ¿De verdad que no lo has entendido? Es decir, los sacerdotes grises apenas tienen maná, así que no veo de qué les servirían nuestros encantos. Si queremos hacerlo bien, deberíamos asignar caballeros a las puertas del templo o fabricar herramientas mágicas autónomas como Swords y Ways. Recordé vagamente que los dos Chumils habían sacado maná de sus botones cuando habían entrado en modo de combate. Quizá podríamos minimizar los costes haciendo que los guardias llevaran piedras face rebosantes de maná y diciéndoles que activaran nuestras herramientas mágicas solo cuando fuera necesario. Decidí que consultaría el libro de Mestionora la próxima vez que tuviera ocasión, tal vez contuviera alguna pista. Puedes dejarme la protección del templo a mí, dije. Por ahora, concéntrate en lo que harás si Georgin llega a los cimientos. Ah, y prepara algunas trampas, por supuesto. Podrías hacer una puerta sencilla con Entwicklin, colocar algo pesado encima y hacer que todo se derrumbe sobre ella en cuanto la atraviese. O podrías esparcir canicas, pequeñas piedras redondas por todo el camino que tendrá que tomar. Sí, me aseguraré de que tengamos algunas trampas en su lugar, aunque preferiría que no se acercara a los cimientos en primer lugar, respondió Sylvester. Luego murmuró, si no entra por la puerta fronteriza. ¿Desde dónde podemos esperar que ataque? Desde un punto de vista geográfico, Gerlach era lo más lógico. Y en ese sentido. ¿Has hablado con el abuelo y Matías? Pregunté. No había rastros de entrada. Junto con la ausencia de huellas en la nieve y el hecho de que los instintos de Bonifatius no notaron nada extraño, parece seguro concluir que nadie ha visitado la finca. Utilizando la tela de plata del Lancenave, se podía atravesar la frontera de un ducado sin que el archiduque se diera cuenta. La trampa era que había que ir completamente cubierto, lo que impedía el uso de stabs o bestias altas. Era difícil imaginar a alguien atravesando Erenfest a pie, por lo que nuestros indeseados invitados utilizarían con toda seguridad algún tipo de vehículo. Hice una pausa pensativa. Puede que no sepamos cómo van a atacarnos, pero ¿no sería prudente que los asistentes de la familia archiducal empezaran a fabricar tantas pociones de rejuvenecimiento y herramientas mágicas como pudieran?
Dado que perteneces a la generación que participó en el Dieter de robo de tesoros, sospecho que sabes el papel crucial que pueden desempeñar las herramientas mágicas en una batalla. El resultado de una batalla se basaba a menudo en el número de herramientas mágicas del que disponían cada bando. Por eso quería utilizar las generaciones de Bonifatius y Rillarda tanto como fuera posible. Continué, ¿y las herramientas mágicas que utilicé durante mi tercer año? Funcionaron contra los caballeros de Dunkelfelger, así que estoy seguro de que funcionarían aquí. Los estudiantes que las elaboraron aún deben recordar la receta. Después de todo, Harmut las trabajó hasta la saciedad. A partir de ahí, me explayé sobre el inmenso poder de las herramientas mágicas. Las que no eran simples ataques basados en el maná, como los estallidos fulminantes y los enjambres de insectos, podían funcionar incluso con los que vestían tela de plata. Dieter de robo de tesoros, ¿eh? Murmuró Sylvester. Efectivamente. El juego se basa en intentar robar la fundación de otro ducado o proteger la propia. Por eso te aconsejo que consultes la generación del abuelo y revises los documentos que nos dio Ferdinand. Aunque nuestra principal preocupación va a ser esa tela de plata. La tela de plata del Lancenave era la forma perfecta de contrarrestar a los nobles que atacaban con maná, pero era básicamente inútil contra cualquiera que no usara armamento estapé. Si queremos tomar a nuestros enemigos por sorpresa, dije, nuestra mejor opción podría ser emplear plebeyos. Los soldados están acostumbrados al armamento normal. Tal vez podrían atacar a cualquier individuo vestido de plata que intentara atravesar la puerta, o arrojar desperdicios sobre sus ropas para obligarles a quitárselas. Sylvester hizo una mueca. Eres bastante brutal, ¿lo sabías? Ninguna noble normal sugeriría arrojar desperdicios a la gente. Para ser sincera, pensaba que mi extrañeza ya era noticia vieja. Los caballeros de Dunkelfelger estaban igual de horrorizados cuando vieron mis estrategias de Dieter, pero la victoria es más importante que cualquier otra cosa, ¿verdad? Ferdinand incluso mencionó en sus documentos que la cortesía noble y la honestidad franca no tienen lugar en la batalla. Aquellos que habían asistido a la Academia Real junto a Ferdinand habían adoptado esa mentalidad bajo su liderazgo, mientras que los estudiantes actuales de Ehrenfest la habían adoptado como resultado de nuestro partido de Dieter contra Dunkelfelger. Teníamos que sorprender a nuestros oponentes para compensar nuestra inferior fuerza. Sylvester, dije, ¿puedo enviar a Ferdinand algo de comida y una carta? ¿Podría darnos algún consejo? ¿No se dará cuenta mi hermana? Prefiero que dejemos claro que son de Ehrenfest en su conjunto. No queremos llamar la atención innecesariamente. No me parecía gran cosa, ya que acababa de recuperarme de una supuesta enfermedad, pero no iba a quejarme si Sylvester quería tomar la iniciativa. Mientras Ferdinand los reciba, me parece bien, dije. Confío en que hablarás con los estudiantes y los asistentes del archiduque. Yo voy a estar en mi taller con mi séquito. Aquello marcó el final de nuestra discusión, así que me despedí. Íbamos a necesitar todo tipo de herramientas mágicas, y parecía prudente ponerse a trabajar en ellas de inmediato. Volví a mi habitación, pensando que debía reunir a todos los que había destinado al templo, pero me encontré con Harmut esperándome con mis otros asistentes y una amplia sonrisa en el rostro. Harmut, ¿por qué estás aquí? Le pregunté. Confié los asuntos del templo a Lord Melchior y sus asistentes. ¿Cómo ha ido tu conversación con el Aub? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Me imploraba con la mirada, por favor, agráciame con tus órdenes. Di un paso atrás inconscientemente, queriendo escapar de la presión que destilaba. Pero al mismo tiempo, necesitaba que él y Clarissa me ayudaran a fabricar herramientas mágicas. Pienso invitar a los eruditos a mi biblioteca para elaborar pociones, dije. Debemos prepararnos para nuestra próxima batalla contra Lady Georgine elaborando diversas herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento. Si nos estamos preparando para la guerra, ¿no deberíamos convocar a todos los asistentes al servicio de la familia archiducal? Incluso los caballeros y asistentes pueden realizar las pociones más sencillas. ¿Quieres decir que debo convocar a todos, no solo a los eruditos? Según recordaba, las herramientas mágicas que habíamos utilizado contra Dunkelfelger habían sido fabricadas por aprendices de erudito. Las pociones habían sido demasiado complejos para los aprendices de caballero y los asistentes.
Las clases de elaboración de pociones son obligatorias para todos los estudiantes, así que sí. Incluso los caballeros pueden hacer pociones de rejuvenecimiento del nivel que necesitas. Solicitar su ayuda permitirá a los eruditos dedicar su tiempo y maná a pociones más difíciles. Tenía razón en que no necesitábamos depender por completo de los eruditos. Cuando se trataba de pociones de rejuvenecimiento, la cantidad era la clave. Asentí y me volví para mirar a mis otros asistentes, solo para encontrarme a Angélica negando enérgicamente con la cabeza. Soy una caballera guardiana, dijo. Yo la protegeré, Lady Rosemaine. No temas, Angélica, nunca iba a pedirte que elaboraras pociones. Aunque puede que te pida que recolectes en el bosque de los nobles. Se puso una mano en el pecho, claramente aliviada, y sonrió. No podría pedir un cargo mejor, Lady Rosemaine. Tus elogios no me complacen en lo más mínimo. Me alegra que me entiendas también. No estábamos exactamente de acuerdo, pero no podía hacer nada más al respecto. Le dediqué a Angélica la misma sonrisa de siempre y proseguí con la conversación. Nuestro plan es que los Ley nobles y los Med nobles se dirijan al taller del templo para fabricar pociones de rejuvenecimiento y herramientas mágicas sencillas para los caballeros que vayan a la batalla. Mientras tanto, los archinobles se dedicarán a pociones más complejas en el taller de mi biblioteca. ¿Hay alguna objeción? Esta disposición debería complementar la calidad de los ingredientes de cada taller. Además, permitirá a Damuel y Filine permanecer en contacto con los asistentes de Melchior si necesitan más instrucciones sobre asuntos del templo. El templo se encontraba en plena preparación de la oración de primavera. Yo no iba a participar este año, debido a mi inesperada ausencia y a la posibilidad de que me ordenaran trasladarme a la soberanía en cualquier momento. En mi lugar, Filine iba a asistir con Damuel y mis ayudantes del templo. Harmut, ¿asistirás a la oración de primavera? Le pregunté. Como asistente juramentado, planeaba regresar a su lado en cuanto volvieras a nosotros. Por eso concluí casi todo el traspaso del templo durante el invierno. Se han hecho arreglos para que Lord Melchior celebre la ceremonia de invierno de la ciudad baja como sumo obispo. Tu excesiva competencia nunca deja de sorprenderme. También me asustó y asqueó un poco, pero decidí no mencionarlo. Su competencia era algo digno de elogio. Atesoraré sus amables palabras, Lady Rosemaine. Harmut no fue el único que trabajó duro, intervino Clarissa. Durante el invierno, organicé los ingredientes enviados desde la Academia Real y los trasladé al taller de la biblioteca. Mejoré mis círculos de apoyo e hice papel fey extra por si Lord Ferdinand pedía más. Aunque estaba compitiendo descaradamente por mi atención, el trabajo que había hecho nos ayudaría inmensamente en la batalla que se avecinaba. El papel extra que había hecho era especialmente útil, ya que podía usarlo con mi habilidad de copiar y pegar para duplicar círculos mágicos. Entre más tuviéramos, mejor. Excelente trabajo, Clarissa. Podemos hacer mucho con ese papel. Elaborarlo requiere tanto tiempo y maná que no esperaba que tuviéramos, pero ahora puedo centrarme en crear mis propios swords y ways para defender el templo. En cuanto a las herramientas mágicas de la biblioteca, dijo Lieseleta, volviéndose para mirar mi equipaje de la Academia Real, tenemos una que nos envió la profesora Irchur. Había llevado ingredientes a la Academia Real para elaborar pociones, solo para desaparecer de repente a mitad de curso. Irchur había visitado nuestro dormitorio para recogerlos, ya que mis asistentes habían dicho a todo el mundo que simplemente estaba postrada en cama con fiebre. Llegó cuando en el dormitorio Erenfest cundía el pánico por su desaparición, continuó Lieseleta. Le dimos los ingredientes a cambio de su ayuda para difundir nuestra tapadera, pero la falta de maná y la preocupación por los elementos le impidieron terminar las pociones. Acabó pidiendo ayuda a Lord Ferdinand durante el torneo Interducados, y solo entonces pudo terminar la herramienta. Ya lo tengo vestido. ¿Ves? Efectivamente, la herramienta estaba completamente vestida. Lieseleta había reutilizado parte de la ropa que había hecho para Swords y Ways. La herramienta tenía una sola función, buscar documentos, dijo. Darle un propósito especializado y a la vez omitir su capacidad de habla simplificó el proceso de creación, y minimizó la cantidad de maná necesaria para mantenerla en funcionamiento. Entonces,
Debo de poder aprender mucho de él, respondí. Tráelo a mi biblioteca junto con los documentos. Como todos estaban de acuerdo con mi sugerencia de que elaborásemos las pociones en grupo, regresé al templo y abrí el taller en mis aposentos. Confié la gestión de los ingredientes a Roderick, y luego establecí el orden en que cada uno haría sus pociones y herramientas mágicas. A continuación, me dirigí a Damuel. Te pido que sirvas de árbitro entre los caballeros que custodian las puertas y los soldados. Puede darse el caso de que los soldados sean los más indicados para tratar con cualquiera que lleve tela de plata. Entendido. Este era un trabajo que solo Damuel podía hacer, debido al respeto que se había ganado de los soldados. Angélica también se llevaba bien con ellos, pero no tenía ninguna fe en su capacidad de gestión. Los caballeros y los eruditos se están repartiendo entre la biblioteca y el templo, pero ¿y los asistentes?, preguntó Lieseleta. Tú y los demás pueden elaborar pociones de rejuvenecimiento en el castillo o confeccionar ropa para los chumils que voy a crear. Judite, tú también deberías fabricar herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento que puedas usar. Después de asignar las tareas a cada uno, fui a mi biblioteca. Me di cuenta de que las FAM tenía cientos de preguntas para mí, preguntas que realmente no tenía tiempo de responder, así que le dediqué una sonrisa instándole a que no las hiciera. Continué hacia mi taller y saqué la herramienta mágica que Irchur y Ferdinand habían hecho para mí. Era un chumil de color verde claro. Lo toqué por todas partes mientras leía las notas de investigación de Irchur para ver de qué era capaz. Realmente fue diseñado para buscar documentos. En cualquier caso, el elemento vida era necesario para fabricar herramientas mágicas autónomas, y cualquiera que esperara fabricar sus propios swords y ways necesitaría absolutamente ser omni-elemental. Harmut y Clarissa cumplían esos requisitos, ya que habían recibido todos los elementos después de darme sus nombres. Quizás sus capacidades de maná causarán problemas, pero probablemente no grandes. Probablemente. Ante todo, debería ponerle un nombre, reflexioné en voz alta. No me gustaría que la gente lo confundiera con swords o ways. Es una herramienta mágica que busca entre documentos, así que quizá Kensaku o Pak. Cornelius levantó la vista de los ingredientes que estaba cortando para mis herramientas mágicas y levantó una mano para llamar mi atención. Mis disculpas, Lady Rosamine, pero Lieseleta ya le ha puesto nombre a ese chumil. Le llama Adret y le adora. ¿Le importaría no cambiarlo? Yo pediría lo mismo, convino Leonore. Todos nos hemos acostumbrado a llamarle Adret. Así, se me negó la oportunidad de nombrar al chumil verde claro. Kensaku y Opak eran mucho más fáciles de entender, en mi opinión, al menos para los que entendían el japonés y las convenciones de nomenclatura semiobscuras de las bases de datos en línea, respectivamente, pero no vi ninguna razón para oponerme a los deseos de los demás. Adret bastaría. Los chumils que pretendo crear no buscarán en archivos, dije. En su lugar, se especializarán en eliminar intrusos e individuos peligrosos. Quiero herramientas mágicas lo bastante fuertes para proteger el templo. Expliqué los problemas relacionados con el maná que Sylvester había esbozado, momento en el que Harmut y Clarissa empezaron a abalanzarse para aconsejarme. Su perspicacia era útil, pero había cierto libro que quería consultar. Harmut, Clarissa, debo comprobar algo en mi habitación oculta. Clarissa me miró sorprendida. ¿No podrías consultarlo aquí? Me limité a sonreír. Todos los presentes eran miembros de confianza de mi séquito, aún así, no podía dejarles ver el libro de Mestionora. Hay algunos documentos que no puedo leer en ningún otro sitio, respondí. Angélica, vigila la puerta. Harmut, Clarissa, pueden empezar a hacer más papel cuando hayan terminado sus notas. Llevé los documentos de Irchur a mi cuarto oculto y los deposité sobre la mesa. Luego saqué mi estapé y canturreé, Gutriseid. Veamos. Podría intentar buscar información sobre bibliotecas y herramientas mágicas. Ah. Demasiados resultados. No sabía cómo se llamaban swords y ways, así que intenté buscarlos indirectamente. Mi primer intento no me había dado las respuestas que buscaba, pero me había enseñado que las bibliotecas utilizaban muchas herramientas mágicas. A juzgar por las filas y filas de entradas,
La biblioteca de la Academia Real debía de ser especialmente importante. Mirando la información así también queda muy claro lo que le interesa a Ferdinand. Había lagunas en las secciones sobre el archivo subterráneo y la estatua de Mestionora, pero la herramienta mágica que señalaba cuando era el momento de partir estaba cubierta en su totalidad, señal de que no le había interesado a Ferdinand en absoluto. Dada la colocación de las lagunas, pude adivinar que, a diferencia de mí, él no había sido capaz de vaciar su mente y aceptar simplemente los conocimientos que se le otorgaban. Probablemente se ponía a pensar cada vez que alguna información llamaba su atención. Esa curiosidad debía de ser la razón por la que había acabado resistiéndose a los conocimientos de Mestionora. La imagen mental de él siendo regañado por Erbaermen cada vez que no aclaraba su mente me hizo reír. Ferdinand sí que es torpe en los momentos más extraños, dije con una sonrisa. Al pensar en eso, mis ojos se fijaron en la bolsa de cuero que contenía su herramienta mágica llena de alabanzas. Me acerqué y saqué la herramienta, ansioso por escuchar los mensajes que contenía, pero cuando volví a dejar la bolsa en el suelo, hizo un ruido sordo. Ah, cierto. Tiene 2 capas. Me pregunto qué habrá dentro. Toqué toda la bolsa. No era tan grande. Por lo que pude ver, la fuente del ruido era una piedra fea y áspera de algún tipo cosida a la tela de la bolsa. No me había llamado la atención antes, pero ahora sentía curiosidad. Ferdinand me dio esto, ¿verdad? Así que se me debe permitir mirar dentro. Como la bolsa tenía 2 capas, no podía abrirla y mirar dentro, sino que tenía que cortar el fondo. Así que creé mi estapé, lo convertí en un cuchillo y vertí maná extra en él. La bolsa estaba hecha de cuero no conductor, tomado de una bestia fey que resistía todo el maná excepto el suyo propio. Esto la hacía algo similar a la tela de plata del Lancenave, pero no eran exactamente iguales. Las armas de maná podían atravesarlo siempre que el portador tuviera más maná que la bestia fey original. La tela plateada, por otro lado, bloqueaba incluso el maná más poderoso, pero se podía cortar fácilmente con una hoja normal. Esto no dañará lo que hay dentro, ¿verdad? Me pregunté mientras hacía un agujero circular en la base de la bolsa. Estaba vertiendo tanto maná en mi cuchillo que se movía con la misma facilidad que un cuchillo caliente en la mantequilla. Cuando terminé, volví a darle al estapé su forma de varita estándar y luego la deseché por completo. Se me aceleró el corazón al meter la mano en el compartimento recién abierto. ¿Qué había escondido Ferdinand dentro? Lo primero que saqué fue una pelota arrugada, un objeto envuelto en papel blanco de unos 5 centímetros de diámetro. También había una pequeña nota doblada. Puse la pelota sobre la mesa y abrí la nota. Era una carta de Ferdinand. Debía de tener mucha prisa en ese momento, porque la escritura era extremadamente apresurada y desordenada. Veamos. Dentro de este papel está la piedra con el nombre de un hombre llamado Quinta. Hasta el día en que yo venga a recuperarla, guárdala en tu habitación oculta, lejos de cualquier otra persona. Y no la toques, sin importar las circunstancias. ¡Caramba! Deberías habérselo devuelto, Ferdinand, y no imponérmelo de esta manera tan indirecta. No puedo evitar sentirme mal por ese tal Quinta. Cuando empecé a preguntarme por qué Ferdinand me había enviado la piedra a mí y no a su dueño, recordé exactamente quién era Quinta. Ah, espera. ¿No es ese el nombre real de Ferdinand o algo así? ¿Significa eso que esta es su piedra con nombre? Espera un momento. Entonces, ¿por qué esa nota estaba escrita como si fuera de otra persona? ¿Había alguna razón por la que no se sentía cómodo guardándola? Si es así, ¿por qué meterla en una bolsa al azar? ¿No podía haberla escondido en una de las habitaciones de la finca donde guardaba su equipaje? ¿Y por qué hacer una piedra con el nombre en primer lugar si no tenía a nadie a quien dársela? Mi mente rebosaba de preguntas. ¿Se la dio a alguien que luego se la devolvió? La verdad es que no me lo imagino dándole su nombre a nadie, pero es su piedra, así que debe ser eso lo que pasó. No entendía las circunstancias, pero todas las pruebas que necesitaba estaban ante mis ojos. Ferdinand me había dado esta bolsa antes de que Arensbach le diera una habitación oculta. Tal vez no había otro lugar donde esconderla. ¿Tan grave era su situación que no podía llevarlo encima?
¿Y por qué me lo había dado a mí y no a otra persona? ¿Será que confía tanto en mí? No puede ser. No puede ser. No tenía forma de saber que Erbaermen me diría su verdadero nombre, así que tal vez solo pensó que no me molestaría en tocar una piedra con nombre perteneciente a un extraño. Sí, eso parece mucho más probable. Mientras miraba fijamente la bola de papel, empecé a sentirme cada vez más inquieto. ¿Era Arensbach realmente tan peligroso que Ferdinand no podía cuidar de su propia piedra de nombre? No sé qué hacer con esta cosa. La bola de papel era tan inestable que un simple empujón la haría rodar por la mesa, pero la piedra que contenía tenía el poder de acabar con la vida de un hombre. Bueno, ahora sé que Ferdinand es en realidad Quinta, así que nada me impide robar su nombre. Aunque no estoy seguro de querer ese peso sobre mis hombros, así que dejaré la piedra aquí. No importaba que la piedra perteneciera a Ferdinand. Yo no iba a tomar el nombre de nadie sin tener la determinación de llevar sus cargas. Además, la nota me había dicho muy claramente que no la tocara. Solo tenía que guardarla aquí hasta el día en que Ferdinand viniera a recuperarla. Decidí fingir que nunca la había visto y la volví a meter en la bolsa. Probablemente Ferdinand sabía que yo no sería capaz de meterme con la piedra fey de otra persona, por eso me había dado la suya. Era frustrante pensar que bailaba en la palma de su mano, pero al mismo tiempo me había confiado algo inmensamente importante. No podía enfadarme demasiado con él. Claro, lo mantendré a salvo. Pero será mejor que vengas pronto por él. Pasé los días siguientes trabajando en mis chumils listos para el combate y en herramientas mágicas que nos ayudarían en la batalla que se avecinaba. También hice simulacros de evacuación con todos en el orfanato y registré los documentos de mi biblioteca con Adret. Al final, pude fabricar 3 chumils que tomarían represalias contra los ataques físicos y de maná. Vigilarían las 3 puertas del templo y reconocerían a los guardias con piedras feys como sus maestros. Según Harmut, que me había ayudado a fabricarlos, había muy poca gente capaz de crear estos chumils, ya que requerían materiales muy raros y maná omni-elemental. Harmut y Clarissa eran omni-elementales ahora que me habían dado sus nombres, pero los elementos obtenidos mediante el uso de nombres no eran ni la mitad de fuertes que los que uno tenía al principio. Así, mientras Harmut había conseguido ayudarme por los pelos volviendo a obtener protecciones divinas y utilizando el apoyo de los dioses subordinados para fortalecer sus nuevos elementos, Clarissa no había poseído el poder elemental necesario para hacer uno de mis chumils listo para el combate. Yo también quiero obtener nuevas protecciones divinas, protestó, pero no podíamos permitir que una joven soltera de otro ducado fuera vista entrando en el templo. También había que tener en cuenta mi inminente partida para la soberanía, lo que significaba que no teníamos margen de maniobra para realizar otro ritual de protecciones divinas. Siento haberte decepcionado una vez más, dije. Oh, no. Debería disculparme. Que me hayas permitido quedarme aquí antes de mi boda ya es bastante generoso. Siento mucho haber causado más problemas. No tienes por qué preocuparte, Clarissa, reconozco lo mucho que trabajas como mi asistente. Contemplé las 3 herramientas mágicas que habíamos creado. Si no fuera por tu papel extra, no habríamos podido hacer tantos chumils. También nos has ahorrado una enorme cantidad de maná al reducir sus funciones y eliminar su capacidad de habla. Puede que no hayas sido capaz de crearlos, pero aún así has desempeñado un papel crucial a la hora de garantizar su eficacia. En mi opinión, tu trabajo fue impecable. Según los estándares normales, siguen necesitando mucho maná, intervino Harmut. Para mantener estos chumils activos, yo, un archinoble, necesitaría reponerlos una vez cada 2 días. Cornelius asintió. Todos estamos de acuerdo en que van a ser útiles, pero solo deberíamos activarlos cuando haya una emergencia. Sí, me parece lo mejor, respondí. Tendríamos que ahorrar todo el maná posible, aún así, ¿podríamos hacer funcionar los 3 chumils con un solo archinoble? Swartz y Weiss tenían que depender de 3. Al final, llegamos a un acuerdo razonable, los chumils permanecerían con los guardias, según nuestro plan original, pero solo se activarían cuando alguien sospechoso llegara a una de las puertas del templo o cuando se disparara un rod señalando a la orden de caballeros en la ciudad baja. Capítulo 648. El bautizo de Camille.
La ceremonia invernal de la mayoría de edad llegó y se fue mientras yo estaba metida en mi taller, elaborando pociones. Pronto llegarían los bautizos de primavera, y por supuesto, estaba muy emocionada. Camille iba a asistir este año, lo que significaba que por fin tendría la oportunidad de verle. Yo realizaré los bautismos de esta primavera, anuncié. ¿No estamos tratando de mantenerte fuera del ojo público?, preguntó Melchior. Realicé la ceremonia de la mayoría de edad de invierno sin problemas, así que puedes dejarme esta a mí también. Con piedras Face llenas de maná, Melchior había realizado la ceremonia de invierno a la perfección. Era un gran logro, y ver lo lejos que había llegado me hacía sentir orgullosa de ser su hermana mayor, pero eso no significaba que renunciara a los bautizos de primavera. Tenía que ser yo quien bendijera a Camille. Melchior, ¿podrías dejarme este?, le pregunté. Esta será la última ceremonia que realice en Erenfest. Deseo que sea especial. ¿Tu última ceremonia?, se hizo eco. Así es. Deseo bendecir a los plebeyos de Erenfest por última vez antes de mi partida, dije, adoptando la fachada más santa que pude reunir en un intento por convencerlo. Hice lo mismo con Harmut, y luego con Sylvester, lo que me aseguró el permiso para supervisar la ceremonia como sumo obispo. Me entristece pensar que esta es la última vez que te vestiremos con tus ropas ceremoniales, Mónica suspiró. Ella y Nicola lucían sonrisas melancólicas mientras me ayudaban a cambiarme para la ceremonia de hoy. A mí también me entristece, dije, observando sus movimientos. Sobre todo porque acabas de volver a aprender a vestirme. Durante un tiempo, a Mónica y Nicola les había costado acostumbrarse a mi nuevo cuerpo, más maduro. Pero como había tenido que seguir vistiendo estas túnicas ceremoniales mientras esperaba a que me arreglaran las normales, se habían adaptado rápidamente a las circunstancias. Ahora, sus manos se movían sin la menor vacilación. ¿Está Filine vestida ya?, pregunté. Vilma la está vistiendo para nosotros. Lady Filine es ahora una aprendiz de doncella azul del santuario, así que pronto debería irse a la capilla. Ahora que Filine trabajaba como aprendiz azul, debía participar en la oración de primavera. Le había dado las túnicas de ceremonia que yo había llevado durante mi época de aprendiz, y desde entonces las había modificado para que tuvieran la longitud perfecta para ella. Aún llevaban el escudo del taller Rosemain, pero a Filine no pareció importarle. En sus palabras, como ya no estaba con su casa, la idea de llevar el escudo de su protector era en realidad bastante reconfortante. Solo esperaba que la ayudara a mantenerse a salvo. Listo, dijo Mónica. Todo está listo. Vamos, entonces. Fran nos guió a la capilla. Como ahora era mucho más alta, podía seguirle el ritmo, pero eso no le impidió mirar por encima del hombro para ver cómo estaba. Miró hacia abajo, donde antes estaba mi cabeza, se dio cuenta de su error y se corrigió. Parece que ya no tengo que ir más despacio por ti, dijo con una sonrisa triste. Era un simple comentario a primera vista, pero comprendí el doble significado. No solo era más alta ahora, sino que también me iría pronto de Erenfest. Me empezaron a llorar los ojos y a arderme la nariz. De verdad que no quiero irme. Hoy es su ceremonia final, Lady Rosemain. Venga, mire cuánto ha mejorado el templo gracias a usted. ¿Debido a mí? Fran se detuvo fuera de la capilla y lentamente se volvió hacia mí. A los sacerdotes grises antes abandonados en el orfanato se les ha dado trabajo en las industrias de la imprenta y la fabricación de papel, un trabajo que desempeñará un papel crucial en el futuro de nuestro ducado. Los plebeyos que nos visitan son más sinceros con sus plegarias, pues saben que recibirán verdaderas bendiciones. Los nobles van y vienen sin pestañear, aunque cada uno tiene sus propias motivaciones. Y por supuesto, el orfanato ha conseguido producir sus propios nobles con Dirk y Bertram. Sin embargo, nuestra suerte no acaba ahí. Tener a Lord Melchior, miembro de la familia archiducal, como próximo sumo obispo garantizará la seguridad del templo durante años, e incluso ahora. Auberenfest busca formas de proteger el templo y la ciudad baja. La protección del templo había recaído anteriormente en Ferdinand y en mí, un noble obligado a entrar en el templo por Verónica y un antiguo plebeyo, respectivamente.
Que este deber recayera ahora en uno de los hijos biológicos del archiduque era inmensamente significativo, y según Fran, solo había sido posible gracias a los cambios que yo había realizado. La suma obispa está aquí. Se oyó desde la capilla. Fran me abrió la puerta y me dedicó una sonrisa tranquila mientras yo entraba con la Biblia pegada al pecho. Los niños pequeños me miraban asombrados, probablemente porque habían oído muchos rumores de que la sumo obispa era pequeña. Era divertido imaginar lo que se les habría pasado por la cabeza. Mientras me acercaba al escenario, no pude evitar darme cuenta de que los niños eran mucho más bajos que yo. Todos parecían tan pequeños y adorables. Realmente dejaba claro lo mucho que había crecido. Lady Rosamine, dijo Harmut, y me tendió la mano con suavidad. Ya era lo bastante alta como para subir los escalones sola, pero no quería sentirme incómoda. Le di la Biblia, le cogí la mano y dejé que me acompañara al escenario. Ah. Había un atril detrás del podio, pero ya no lo necesitaba. Harmut lo movió discretamente mientras colocaba la Biblia en su sitio, con los labios curvados en una leve sonrisa. Recordando lo que Fran me había dicho, me detuve a observar lo que me rodeaba. Las cosas habían cambiado de verdad. Melchior, sus asistentes y Filine vestían de azul. Los aprendices azules que ahora asistían a la Academia Real eran libres de unirse al dormitorio de los caballeros en el castillo, pero habían elegido quedarse en el templo por comodidad y para obtener más protecciones divinas, mientras que los sacerdotes grises que habían vigilado a los niños con expresiones duras durante mi bautismo ahora estaban erguidos. Incluso los que iban a ser bautizados me llamaron la atención, en lugar de holgazanear y parecer totalmente desinteresados, miraban al frente con caras tensas. Ya podía percibir hasta qué punto había cambiado la percepción general de las ceremonias religiosas. Ahora, ¿dónde está Camille? Era costumbre que los niños más ricos se colocaran delante, así que probablemente estaba más atrás. Usé mana para mejorar mi visión, y momentos después. Allí. Es él. Tenía el mismo pelo azul que papá y era inconfundiblemente aniñado, aunque sus rasgos faciales me recordaban mucho a Turi cuando era más pequeña. No había tardado mucho en verlo, ya que estaba de pie con todos los demás chicos de su barrio. También tenía el pelo lustroso y una postura excelente, ambas cosas debidas a su papel de aprendiz de la compañía Planting. Parece que mamá utilizó tela teñida en lugar de recurrir al bordado. Tradicionalmente, las ropas de bautismo se bordaban en los bordes, pero mamá había optado por utilizar en su lugar tela teñida. Esto promovía el nuevo método de teñido de nuestro ducado, a la vez que enfatizaba la conexión entre Camille y yo. Mamá debía de querer facilitarme el reconocimiento de Camille, ya que nunca lo había visto. Estoy segura de que el uso de telas teñidas en lugar de bordados se va a extender, solo que no de la forma que mamá espera. Sin duda, la práctica se popularizaría entre las madres que no saben bordar muy bien. Si yo fuera ellas, me aferraría desesperadamente a ella, utilizando excusas como «no estoy siendo perezosa». Es una nueva moda. Hasta las que trabajan para la hija del archiduque lo usan. Por fin llegó la hora de la ceremonia. Leí la Biblia, enseñé a los niños una oración y luego les di la bendición. Oflutrane, diosa del agua, escucha mis plegarias. Que agracies con tu bendición a los que acaban de alcanzar la mayoría de edad. Que aquellos que ofrecen sus oraciones y gratitud sean bendecidos con tu protección divina. La luz verde que salió disparada era ligeramente más grande de lo habitual, pero eso no tenía remedio. Además, seguía siendo varias veces mejor que la explosión que había creado accidentalmente al final de la ceremonia de mayoría de edad de Turi. La represión no era buena para el cuerpo. Si alguien pregunta, daré la misma excusa que le di a Melchior. Quería dar una gran bendición como regalo final a los plebeyos de Ehrenfest. Entonces se abrieron las puertas y los niños empezaron a filtrarse fuera de la capilla. Pude ver a mi familia esperando fuera. Estaban papá, mamá, Turi, y por alguna razón, Lutz. Todos me miraban asombrados, salvo Turi, que ya me había visto desde mi repentino estirón. Tenía una mirada triunfante que parecía decir, ¿ves? Es tal y como les dije. Mamá y papá siguieron mirándome un momento, luego, su sorpresa dio paso a sonrisas de alegría. No les preocupaba mi crecimiento inesperado,
sino que se alegraban de ver que a su hija le iba bien. Una oleada de emoción me recorrió el pecho. No hacía falta que vinieran hasta aquí, exclamó Camille, avergonzado, mientras corría hacia los demás. Lutz hizo una especie de comentario acerca de que no era ninguna molestia. Luego le dio una palmada en la cabeza a Camille y me saludó con la mano. Resistí el impulso de devolverle el saludo y en su lugar ensanché la sonrisa. Están tan lejos. Tan lejos. Comprendí que no podía unirme a mi familia para celebrar el bautizo de Camille, aún así. Verlos me hacía sentir terriblemente sola. Y tan pronto como esas puertas se cierren, incluso estas interacciones fugaces serán cosa del pasado. Mudarme a la soberanía marcaría el fin de estos pequeños momentos. Lucharía solo por ver a mi familia. Una vez que todos los niños estuvieron fuera, se cerraron las puertas de la capilla. No pude reprimir un fuerte suspiro. Su mano, Lady Rosemaine. Harmut sabía de mi familia en la ciudad baja. Por eso se había quedado conmigo hasta el final, sin decir una palabra. Tomé su mano extendida, y juntos descendimos del escenario. Fuera de la capilla, mis caballeros esperaban en fila con expresión severa. Solo Cornelius dio un paso hacia mí. Lady Rosemaine, ha llegado un ordonance del castillo. La familia archiducal está celebrando una reunión sobre las defensas de Ehrenfest, incluyendo sus planes para la oración de primavera. Usted y Melchior han sido invitados a asistir. Deben llevar un guardia, un erudito y un asistente cada uno. Parecía que no tendría tiempo de procesar el final de mi ritual final y la pérdida de otra conexión con mi familia. Me volví hacia Melchior, y ambos intercambiamos asentimientos. Tendría que pensar detenidamente a quien dejar atrás para garantizar que el templo permaneciera seguro en mi ausencia. No podíamos arriesgarnos a exponerlo ni a la ciudad baja al peligro en estos momentos. Cornelius, te llevaré a ti, a Harmut y a Lieseleta conmigo, anuncié. Damuel, Angélica, Matías y Laurence permanecerán aquí por si se les necesita, mientras que Filine ejercerá de directora del orfanato. Llama a Leonore y Judite para que me custodien en mi camino al castillo. Sí, mi señora. Melchior y yo dimos instrucciones a los caballeros que no llevábamos con nosotros para que custodiaran el templo mientras estuviéramos fuera. También les dijimos que permanecieran en estrecho contacto con los caballeros apostados en las puertas. Vilma, Mónica y Nicola prepararían los aposentos de la directora del orfanato para Filine, al tiempo que dejaban todo listo para la oración de primavera. Me pondré en contacto con Damuel si ocurre algo por mi parte, dije. Coordinen todos los envíos de ordonance a las puertas de la ciudad baja. Si necesitan contactar con el orfanato, envíen un ordonance a Filine. En caso de que un incidente de algún tipo requiera la evacuación de los huérfanos, recuerden nuestros simulacros. Entendido. Capítulo 649. Reunión de defensa. Cuando llegué al castillo, Otilie, Lieseleta y Gretia vinieron a saludarme. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemaine, dijeron a coro. Gracias a todos, respondí. ¿Están Roderick y Clarissa en la biblioteca, por casualidad? Otilie soltó una risita y dijo, sí, mi lady. Clarissa está haciendo papel fey para usted mientras educa a Roderick. Parece que sus habilidades en pociones han mejorado considerablemente bajo su tutela. Sin duda ayuda que haya obtenido tanto maná por compresión, pero la experiencia también es importante. Al parecer, Clarissa le había dicho a Roderick. Ya que eres el primer juramento de Lady Rosemaine, al menos tienes que serlo bastante hábil como para hacer trabajos de elaboración de pociones para ella antes de que se marche a la soberanía. Parece que lo estaba poniendo a prueba. También pasé mucho tiempo en la biblioteca con Clarissa, señaló Judite. Ella también me hizo elaborar muchas pociones. Resultó que Clarissa había adiestrado a Judite hasta que la joven caballero dominó la fabricación de sus propias herramientas mágicas ofensivas, principalmente armas que podía lanzar o disparar. La filosofía educativa de Clarissa estaba profundamente arraigada en las costumbres de Dunkelfelger, y sonaba extremadamente dura. Aún así, dije, Clarissa tiene razón en que Roderick necesitará dominar la elaboración de pociones antes de trasladarse a la soberanía. Creo que también es importante que sepa fabricar sus propias armas.
Yo ya tenía las manos ocupadas, así que, para ser sincera, agradecía lo que Clarissa estaba haciendo. La reunión tendrá lugar por la tarde, me informó Lieseleta. ¿Piensas llevar a tus asistentes habituales? Negué con la cabeza. Quiero que a partir de ahora asistas conmigo a esas reuniones, Lieseleta. Parece lógico, ya que piensas acompañarme a la soberanía. En el pasado, Otilie me había acompañado como archiasistente. Recibió esta noticia con una sonrisa, luego asintió y dijo, sí, eso sería prudente. Mientras tanto, Gretia y yo seguiremos preparando su partida. Sus pertenencias aquí en el castillo ya han sido empaquetadas y están listas para ser cargadas en cuanto la familia real lo comunique. ¿Cómo van las cosas en el templo y en su biblioteca? Si hay algo más que desees llevar a la soberanía, debe ser llevado al castillo pronto. Había llegado el momento de cerrar la sala oculta de mi templo y trasladar mi equipaje al castillo, tal y como Ferdinand había hecho antes que yo. A pesar de lo ocupado que estaba, los preparativos para mi traslado seguían su curso. La elaboración de pociones de Roderick y de todos los demás ha disminuido nuestro suministro de ingredientes en el taller del templo, dije. Dadas las circunstancias, en lugar de reponerlos, trasladaré lo que queda al taller de mi biblioteca. En cuanto al resto de mis pertenencias en el templo, tengo la intención de dejar la mayor parte de ellas a Filine, pero la mayoría de los objetos a trasladar son bastante grandes. Mi equipaje para trasladar desde el templo incluía colchones, estanterías y cosas por el estilo, cosas que necesitaría hasta el último momento. Trasladarlas no sería fácil, pero al menos no llevaría mucho conmigo. ¿Cuánto equipaje habrá que sacar de la biblioteca? Escribí una carta a Ferdinand preguntando cuántos libros e ingredientes debía llevarme a la soberanía. El AUF se le envió junto con algo de comida, así que ahora estoy esperando su respuesta. ¿Cuánto se ha avanzado con mi ropa? ¿Estarán listas a tiempo para la conferencia de archiduques? Otilia asintió. La ropa que todo el personal se apresuraba a completar estaba quedando muy bien y ahora había que ajustarla. Como no sabemos lo que podría decidirse durante la reunión de esta tarde, fijemos una fecha para después. Desde luego. Cuando llegamos a la sala de reuniones con nuestros asistentes, el ambiente ya era muy tenso. La pareja archiducal, sus sirvientes y los altos mandos de la Orden de Caballeros mostraban expresiones severas. Ah, ahí están todos, dijo Sylvester. Rosemaine, ¿dejaste a algunos de tus caballeros de guardia en el templo? Por supuesto, respondí. Ambos lo hicimos, ¿verdad, Melchior? Sonrió y asintió. Rosemaine dejó 4 caballeros. Yo solo dejé 3, pero Nicolaus me dijo que se uniría a ellos para vigilar las puertas, ya que también es aprendiz de caballero. Karstedt, que estaba en su posición habitual detrás de Sylvester, recibió esta noticia con una sonrisa ligeramente aliviada. Al parecer, al enterarse de mi desaparición, Nicolaus había empezado a buscar un nuevo protector. En el proceso, había pasado mucho tiempo trabajando con los caballeros de la guardia de Melchior, a quienes conocía de su tiempo juntos en el templo. Me preocupaba haberle fallado a Nicolaus como su hermana mayor, pero dado que mi traslado a la soberanía estaba grabado en piedra y Cornelius aún lo veía con recelo, probablemente era lo mejor que Melchior lo estuviera ayudando en mi lugar. Ahora, hablemos de las defensas de Ehrenfest, dijo Sylvester. Explicó que Georgin probablemente conocía una forma de robar nuestra fundación, que sospechaba que haría su movimiento alrededor de la oración de primavera, y que ya había terminado de idear un plan con la Orden de los Caballeros. Wilfrid fue el primero en responder, padre, mis asistentes que participaron en esas reuniones me hicieron las mismas advertencias, pero ¿es realmente fiable esa información? Sylvester miró en mi dirección y luego negó con la cabeza. No revelaré mi fuente, ni puedo aportar pruebas concretas, pero considero que la información es muy fiable. Tampoco hay duda de que Arensbach, o mejor dicho, Georgin, tiene a Ehrenfest en su punto de mira. La inteligencia de Matías lo dejó claro hace mucho tiempo. Al parecer, Georgin había mencionado tomar la fundación de Ehrenfest mientras visitaba la finca de verano de Gerlach. Entonces nos habían robado la Biblia durante el otoño de ese mismo año, por lo que habíamos respondido con la purga de invierno, ejecutando en masa a aquellos que le habían jurado su nombre.
Parecía seguro suponer que habíamos anulado sus planes al menos una vez. Aplastar a sus agentes aquí en Erenfest y destruir su red de información fue un duro golpe para ella, diría yo. Luego, el invierno pasado, difundimos por la Academia Real que Rosemain había enfermado y regresado a Erenfest, lo que creemos que puso en guardia a Georgine y la incapacitó para actuar. Podía ver que eso era cierto. Ahora que la red de inteligencia de Georgine estaba hecha trizas, probablemente tenía que depender de los estudiantes de Arensbach para obtener información sobre Erenfest. Tratar de averiguar si la noticia de mi regreso era cierta la habría retrasado considerablemente. Lo más probable es que el ataque de Georgine se produzca antes de la conferencia de archiduques, antes de que Ferdinand pueda casarse en Arensbach, nos informó Sylvester. Para apaciguar un decreto real, fue trasladado a una habitación en el edificio occidental del ducado. Esto le ha dificultado mucho el seguimiento de mi hermana. Seguro que pasa algo antes de que se case con Detlinde y empiece a actuar como miembro de pleno derecho de la familia archiducal de Arensbach. Nadie más habló, pero todos llevábamos expresiones muy severas. A continuación, posiciones defensivas. Como AUB, yo vigilaré la propia fundación. Karstedt y una sección de la Orden de Caballeros se centrarán en proteger la ciudad en su conjunto. Bonifatius y otra sección de la Orden estarán listos para ayudar a los caballeros de cualquier provincia donde se divisen enemigos. Los jefes de las provincias limítrofes con Arensbach ya habían sido advertidos del peligro que se avecinaba. Estaban siendo muy precavidos, y estaban tan ansiosos por saber qué estaba ocurriendo, o si había aparecido alguien sospechoso, que estaban recabando información incluso de los plebeyos. Si ocurre algo, dijo Sylvester, todos tendrán que hacerse cargo de sus caballeros de guardia y ayudar en la defensa. Florencia y Charlotte vigilarán el castillo. Wilfrid, el barrio de los nobles, y Melchior, el templo y la ciudad baja. ¿Así que los hombres no serán los únicos que lleven caballeros a la batalla?, preguntó Charlotte con inquietud. Esperaba que sirvieran de apoyo, pero no que se unieran a la lucha. Sylvester la miró seriamente. Sí, Charlotte. No hace falta decirlo. Eres una candidata a archiduque que aspira a convertirse en la próxima AUB. ¿Verdad? En tiempos de guerra, un AUB debe tomar el mando y unirse a la refriega. Había un trabajo que un AUB no podía permitirse delegar, defender la fundación de su ducado. Cualquiera que confiara su fundación a otra persona perdería al instante su derecho a gobernar, por lo que podría considerarse el deber más importante de un AUB. Un AUB que no puede proteger su fundación no merece gobernar, dijo Sylvester sin rodeos. ¿Para qué crees que están tus caballeros guardianes? Úsalos para defender nuestro ducado. Charlotte guardó silencio un momento. Luego asintió y dijo, sí, padre. Ver su intercambio me recordó algo importante. Yo había necesitado luchar cuando reunía ingredientes de Jurebe y jugaba al Dieter contra Dunkelfelger, así que, en cierto sentido, ya estaba acostumbrado a la batalla. No me sorprendió que Charlotte, que nunca antes había luchado ni había recibido formación como caballero, se sintiera desconcertada ante esta nueva obligación que se le imponía. Esta es probablemente otra razón por la que los hombres son preferidos como AUBs. Charlotte nunca había tocado una espada, así que podía entender por qué no había aceptado la batalla tan fácilmente como Wilfrid, que había estado entrenando con los caballeros desde que era pequeño. Ya había hablado de las defensas de la ciudad con sus caballeros y había empezado a hacer ejercicios, así que sabía cómo coordinarse con la orden de caballeros para defender el barrio de los nobles. No me has explicado lo que voy a hacer, dije. Eso es porque no puedo incluirte en nuestros planes, respondió Sylvester con sinceridad. Si estás aquí cuando haga falta, quiero que llenes las lagunas que hayamos podido pasar por alto. ¿Eso es todo? Para serte franco, no tenemos ni idea de cuándo la familia real podría ordenarte ir a la soberanía. Tu futuro es tan incierto que ni siquiera dejaría que los demás te involucraran en nuestros planes para la oración de primavera. Tus asistentes se han quejado de que pasan tanto tiempo fabricando herramientas mágicas ofensivas que no han podido prepararse adecuadamente para tu partida. Quiero que te concentres en eso. Asentí con la cabeza. Ser capaz de proteger Erenfest era importante, pero también lo era estar preparado para unirme a la familia real cuando decidieran convocarme. Lo he hablado con Otilie esta mañana,
Deberíamos tenerlo todo listo para el final de la conferencia de archiduques, dije. Y aunque agradezco su consideración, quiero saber qué debo hacer en caso de ataque. A este paso, me limitaré a meter la pata y causar más problemas, ¿no crees? Si acabábamos siendo atacados, lo que parecía muy probable, entonces no podría quedarme de brazos cruzados y seguir preparando mi partida. Quería desempeñar un papel. Necesito instrucciones, concluí. ¿Pido ayuda a la realeza? ¿Me uno a la batalla? Dame algo que hacer. Sí que eres valiente, ¿eh? ¿Siempre has sido tan guerrero de corazón?, preguntó Sylvester, frunciendo el ceño al mirarme. A diferencia de mi hermana Charlotte, yo no dudaría en lanzarme a la batalla. Padre, lleva así mucho tiempo, suspiró Wilfrid. Incluso empezamos a preguntarnos si comparte la total y absoluta obsesión de Dunkelfelger por el Dieter. Wilfrid, exclamé. Ni siquiera bromees con eso. Mira, entiendo que cada uno de esos partidos era por una buena causa, pero estás jugando al Dieter de robo de tesoros cada año. Ni siquiera formas parte del curso de caballero, ni pasas mucho tiempo en la Academia Real, para empezar. ¿De cuántos otros candidatos a archiduque puedes decir eso? No. Tiene razón. No puedo discutir. Está bien, dijo Sylvester, agitando una mano a los dos. Rosemaine, si estás dispuesta a llevar a tus asistentes a la batalla y el ataque termina ocurriendo durante la oración de primavera, entonces quiero que cubras a quien sea que esté dando vueltas por el Distrito Central. Una parte crucial de la oración de primavera consistía en recorrer el Distrito Central con nuestro cáliz, así que Wilfrid, Charlotte y Melchior iban a turnarse. Yo permanecería en mi biblioteca y en el castillo, preparándome para mi traslado, pero en caso de ataque, ocuparía el lugar de quien estuviera ausente. Como desees, dije. ¿Cómo van las herramientas mágicas ofensivas? Como nos aconsejaste, estamos haciendo que los caballeros y los estudiantes elaboren pociones de rejuvenecimiento junto con nuestros eruditos, respondió Sylvester. Ehrenfest había conseguido reunir tantos ingredientes durante la conferencia de archiduques y el trimestre de la Academia Real que no había riesgo de que se nos acabaran. También envié un mensaje a todos los Hieves, diciéndoles que se prepararan para la batalla, ¿y qué te parece? Incluso los ancianos jubilados han estado haciendo un trabajo realmente impresionante. Al parecer, los ancianos les habían dicho a los jóvenes caballeros que trampas habían funcionado mejor durante los juegos de Dieter de antaño, y el mejor momento para usarlas, y la brecha generacional se había cerrado considerablemente como resultado. También había florecido un mayor sentido de la camaradería en algunas provincias, ya que los Leisigand y los nobles de la antigua facción verónica tenían ahora una amenaza mayor cerniéndose sobre ellos. Esta es la oportunidad perfecta para unir Ehrenfest, dije. Siempre es más probable que la gente se una cuando tiene un enemigo común. Una amenaza a la fundación del ducado trascendía las disputas entre facciones y generaciones, y gracias a la purga invernal, ya no había nobles juramentados a Georgin en Ehrenfest. Ayudó el hecho de que algunos miembros de la antigua facción verónica no habían sido considerados culpables por asociación, y ahora juraban lealtad a la familia archiducal. Como sabíamos, algunos incluso habían dado sus nombres. Ah, claro. Wilfrid se volvió para mirarme. Rosemaine, me han dicho que has estado fabricando complejas herramientas mágicas de algún tipo. ¿Las has terminado? Esbocé una sonrisa orgullosa e hinché el pecho. Efectivamente. Hice 3 chumils para defender las puertas del templo. Ya están colocados, pero para preservar el maná, aún no se han activado. Quería que los 3 chumils fueran rojos, azules y amarillos, inspirándome en los antiguos Power Rangers, pero Lieseleta había preparado su pelaje y había elegido 3 colores pastel, como rosa, aguamarina y crema. Los chumils eran muy lindos con sus uniformes cubiertos de lazos y encajes, pero esa monada contrastaba mucho con su potencial de combate. Era un poco surrealista verlos junto a los caballeros y sacerdotes a las puertas del templo. Los caballeros de Melchior y los míos han recibido herramientas mágicas para activarlos, al igual que los sacerdotes grises que montan guardia, expliqué. Los chumils utilizan el mismo círculo mágico de contraataque tallado en los amuletos de Ferdinand, por lo que deberían ser excelentes activos defensivos. Rosemaine,
Espera, ¿qué? ¿Ferdinand? Su voz resonó de repente en mi mente. Me tapé los oídos, con los ojos desviados hacia todos los lados mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Por un momento, pensé que simplemente me lo estaba imaginando, pero entonces una brillante luz arcoíris me engulló por completo. Capítulo 650. Peligro detectado. ¿Dónde estoy? En un abrir y cerrar de ojos, mi entorno había cambiado. Wilfrid y Charlotte habían estado sentados frente a mí hace un momento, pero ahora no se les veía por ninguna parte. Esto es, una sala de reposición de maná, ¿no? Reconocí la sala de color blanco puro, el objeto globular que flotaba en su centro y los complejos patrones y personajes que giraban a su alrededor. Lord Ferdinand, gritó una voz aguda. Lord Ferdinand. Me giré por instinto y vi a una chica rubia que cruzaba corriendo la habitación, con el rostro pálido por el horror. Era mayor de lo que recordaba, pero enseguida la reconocí como Leticia. Se detuvo ante Ferdinand, que había caído de rodillas. Se agarraba el pecho y tosía con violencia. Ferdinand. Yo también corrí hacia él. Llegar hasta él fue bastante fácil, pero cuando alargué la mano para ayudarle, no podía ver mis manos. Hiciera lo que hiciera, no podía interactuar con él ni con Leticia. Parecía que estaba viendo una película. Los llamé, pero no reaccionaron. Era como si no supieran que estaba allí. Ferdinand sacó algo de su cinturón de pociones, se lo metió en la boca y luego extendió la cajita metálica que contenía las piedras con su nombre. Le temblaban las manos. El sudor le chorreaba por la frente. Dale esto a Justus, dijo, esforzándose por pronunciar las palabras. Dile que se vaya. Ahora. Leticia aceptó la caja, ahora blanca como una sábana, y salió corriendo. Debió de salir del vestíbulo, yo ya no la veía. Ahora solo, Ferdinand se derrumbó por completo. Ya ni siquiera podía arrodillarse, se quedó tumbado, sin hacer ningún intento por levantarse. Ferdinand. Quería curarlo, darle la medicina que necesitaba, pero no podía hacer nada. Su rostro se retorcía de dolor. No debía de saber que le estaba mirando. Gruñó y se agarró el pecho, para luego agarrarse un puñado de ropa. Al mirarlo más de cerca, había una tenue luz arcoíris brillando en su pecho. No tardó en extenderse por todo su cuerpo. Espera, ¿eso no es del amuleto que le di? En realidad, no podía ver el amuleto, pero el maná brillante que lo envolvía era el mío. Eso lo tenía instintivamente claro. La tenue luz que salía de mi amuleto y lo envolvía parecía ser lo único que mantenía a Ferdinand con vida. Que venga alguien. Alguien. Deprisa, sálvenlo. No podía hacer otra cosa que mirar. Era agonizante. Ja. Ferdinand respiraba entrecortada y superficialmente cuando unas pisadas resonaron en el vestíbulo. Retrocedió ante el sonido, todavía agarrándose el pecho, y luchó sin gracia por incorporarse. Aunque al final lo consiguió, su respiración seguía preocupándome. Ni siquiera tenía fuerzas para apartarse el pelo que se le pegaba a la frente cubierta de sudor. Me volví hacia el origen del ruido, sin perder de vista a Ferdinand, y vi que Detlinde se acercaba tranquilamente. Llevaba un largo chal plateado que le cubría todo el cuerpo. Ferdinand se encontraba en un estado lamentable, pero ella cruzó la habitación como si no le hubiera visto, haciendo sonar los tacones a cada paso. No desprendía ni el más mínimo rastro de preocupación. ¿Pero por qué? Su falta total de conmoción o pánico me revolvió el estómago. Debía de habérselo hecho a Ferdinand. Detente ahí. No te atrevas a acercarte a él. Me coloqué de forma protectora delante de Ferdinand, intentando bloquear el paso de Detlinde, pero fue inútil. Se deslizó a través de mí. Solo había demostrado aún más que en realidad no estaba aquí. Qué extraño, dijo Detlinde, con el ceño ligeramente fruncido. Lord Leoncio dijo que el veneno era instantáneo, que te convertiría inmediatamente en piedra fey. Entonces, ¿por qué sigues vivo? Es un gran inconveniente para mí. Sus ojos verdes oscuros solo contenían desprecio.
¿Acaba de decir lo que creo que ha dicho? Dime, ¿el veneno realmente te alcanzó? Preguntó Detlinde. Pareces estar debilitado, así que tal vez simplemente no inhalaste lo suficiente. ¿O tenías un antídoto preparado en la boca? Se suponía que Leticia te envenenaría para que yo descubriera tu piedra Fey, pero, por desgracia, has conseguido arruinar mi plan. Y pensar que todo iba tan bien hasta ahora. ¡Qué pena! Se llevó una mano a la mejilla y miró inquisitivamente a Ferdinand. Le prometí a Lord Leoncio que le devolvería la piedra Fey de Lancenave. La piedra Fey de Lancenave. Junto con la inquietante mirada de Detlinde, esas dos palabras me pusieron la piel de gallina. Acababa de declarar que no reconocía a Ferdinand como ser humano. Por lo que había dicho, también podía adivinar que ese tal Leoncio era de Lancenave. ¿Sabes esto, Lord Ferdinand? Tus secretos me han sido revelados. Eres un fracaso, destinado a ser convertido en piedra Fey y devuelto a Lancenave antes de tu bautismo. Una semilla de adalgisa, ¿no? ¿Qué se siente al saber que tu madre no te consideró digno ni siquiera de convertirte en piedra Fey? Ferdinand intentaba desesperadamente mantener la calma a pesar de su respiración agitada y la sonrisa triunfante que se cernía sobre él, pero la verdad saltaba a la vista. Su pasado, un asunto tan sensible para él, estaba siendo cruelmente pisoteado. Detlinde continuó, oh, cuánto me avergonzaría a mí, la próxima Cent, estar prometida a semejante criatura. Por eso debo librarme de ti antes de nuestra unión de las estrellas. Madre me dio su bendición. De hecho, ella ideó todo este plan para mí. Nada de esto tenía sentido. De acuerdo con un decreto real, Ferdinand estaba continuamente bebiendo pociones de rejuvenecimiento para salvar a Arensbach de su crisis de maná. La familia archiducal del ducado era demasiado pequeña para arreglársela sola. ¿Cómo iba a sobrevivir Arensbach sin la única persona que lo mantenía en pie? Tú no puedes convertirte en el Cent, dijo Ferdinand con voz débil. Detlinde se echó a reír. Puede que no lo sepas, pero ya sé dónde está el Gutricide. Lord Leoncio me lo dijo. La obtendré con él a mi lado. Luego, una vez que sea el Cent, lo convertiré en mi marido. Por mucho que me ames, no podemos vivir juntos. En el rostro de Detlinde se dibujó una sonrisa rebosante de optimismo. No sabía si era porque había alcanzado la mayoría de edad o porque se estaba vistiendo para Leoncio, pero su maquillaje era mucho más espeso que cuando asistía a la Academia Real. Sus curvados labios rojos me parecieron chillones. Tú eres un Aub, jadeó Ferdinand. Teñiste la fundación. No puedes ser un Cent. Ajá. No fui yo quien tiñó la fundación de Arensbach. Fue mi hermana, lo que significa que ella es la actual Aub del ducado. Yo soy el próximo Cent de este país, recuerda. No vi razón para perder el tiempo. Detlinde soltó una carcajada, luego se tapó la boca con una mano y miró con desprecio a Ferdinand. Una vez que asuma el trono, anularé los decretos del anterior Cent y devolveré a mi hermanastro mayor a la familia archiducal de nuestro ducado. También podré devolver a mis tíos, que tienen a Benedicta como sucesora. A Arensbach no le faltará de nada. Ferdinand no era el único sin un lugar en el futuro de Detlinde, Leticia también estaba ausente. Era evidente que estaba en peligro. No sabía cómo habían conseguido manipularla, pero ella recibiría la culpa de matar a Ferdinand. Madre ha hecho todos los preparativos, continuó Detlinde. No entiendo por qué desea un ducado atrasado como Ehrenfest, pero no importa. En sus palabras, sus objetivos serán mucho más fáciles de lograr una vez que estés fuera de escena. Está esperando mi ordonance mientras hablamos. Una ira indescriptible ardió en mi interior, dirigida por completo contra Georgine. Había obtenido veneno de Lancenave, manipulado a Leticia para que lo usara con Ferdinand, y enviado a Detlinde a confirmar los resultados. Tal vez fuera admirable que una noble lograra tanto sin tener que ensuciarse las manos, pero la única emoción que me recorría era la indignación. Madre me echará una buena reprimenda si informo del fracaso de Leticia a la hora de convertirte en piedra Fey. Y no pareces lo bastante débil como para morir por ti mismo. Detlinde se llevó la mano a la cadera, y fue entonces cuando Ferdinand decidió atacar. Apretó la mandíbula,
y con un gemido, lanzó varias herramientas mágicas que había sacado de su cinturón. Apenas un instante después, su estape estaba firmemente en su mano. ¡Eh! Chilló Detlinde cuando una explosión se la tragó a ella y a Ferdinand. La onda expansiva la hizo retroceder un poco, pero por lo demás no le afectó en absoluto. Las herramientas mágicas que una vez habían cambiado las tornas en un partido de Dieter contra Heisitze no eran nada para su chal de plata. Como era de esperar, murmuró Ferdinand. ¡Madre mía! ¡Qué violento! Indignada, Detlinde sacó algo de su cinturón y se lo metió en la boca, uno de los caramelos Lancenave que me había regalado Leticia, por lo que pude ver. Se lo pasó por la lengua, cogió una bolsa llena de polvos y se la lanzó a Ferdinand. ¡Alto! Ferdinand giró el cuerpo lo mejor que pudo para evitar el ataque, pero fue inútil. La bolsa golpeó el suelo a su lado y estalló en una nube que lo consumió todo. Su postura se desmoronó y cayó desplomado. La mano que le sujetaba el pecho se aflojó lentamente y quedó inerte. Solo sus ojos dorados se mantuvieron firmes, mirando intensamente a Detlinde, mientras el resto de sus facciones se volvían rígidas. Por alguna razón, el veneno de muerte instantánea no funcionó contigo, pero esto parece estar haciéndolo. ¡Qué extraño! Detlinde sacó los brazaletes utilizados para sellar los stabs de los criminales y se agachó para ponérselos a Ferdinand. Sin embargo, en el instante en que tocó su muñeca inerte, se oyó un tremendo crujido. La mano de Detlinde salió despedida hacia atrás por un estallido de luz arcoíris. ¡Ay! Se miró los dedos un momento, luego miró a Ferdinand y volvió a intentarlo, esta vez envolviéndose las manos en su chal de plata. Los brazaletes, parecidos a piedras face, estaban unidos por una cadena. Ya está. Ahora no supondrás una amenaza para nadie, aunque recuperes el control de tu cuerpo. A continuación, Detlinde colocó una de las manos de su cautiva sobre el círculo mágico utilizado para ofrecer maná. Una mujer tan frágil como yo no podría sacarte de aquí, dijo. Continúa canalizando tu maná hacia la fundación hasta que tu recipiente esté vacío. Mi hermana, la Aub, seguro que te lo agradecerá. Se agachó junto al centro del círculo y lo activó. A Ferdinand se le seguiría drenando el maná a menos que consiguiera apartar la mano. Me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que tu maná se agote? Espero poder obtener el Gutriseit antes de eso, dijo Detlinde. Luego salió de la sala con la expresión radiante de quien acaba de terminar un buen día de trabajo. Incluso cuando Detlinde se marchó, el círculo mágico siguió drenando a Ferdinand. También debía de estar succionando el maná del amuleto que le había dado, la luz del arco iris que lo rodeaba empezó a desvanecerse, al igual que el brillo de sus ojos dorados. Desaparecieron el odio y la ira, ahora tenían la mirada perdida en la distancia. No te rindas. Ahora no. Grité, pero el mundo a mi alrededor había cambiado. Estaba de vuelta en la sala de reuniones del archiducado y todos se habían reunido a mi alrededor con caras de preocupación. Ferdinand no aparecía por ninguna parte, ni tampoco el círculo mágico que drenaba su maná. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.